Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central en viernes 4 de octubre. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y a nombre de todo el equipo que forma parte de Estación Central, les doy la más cordial bienvenida. Esta semana hemos hablado acerca de los medios de comunicación y la democracia en Jalisco. Hoy no es la excepción, hoy cerramos por esta semana con el tema, pero por supuesto, bueno, pues el tema continúa, ¿no? En la vida cotidiana, los medios de comunicación, la democracia en Jalisco, obviamente la ciudadanía involucrada en estos temas. Comuníquese con nosotros, ahora sí que como esta semana cerramos, pues aprovechen, ¿no? 30-30-53-26. No se crea, siempre, no, estamos abiertos, claro, por supuesto. Aquí va el teléfono porque lo di mal. 30-30-5307, reitero, 30-30-5307, y la alada sin costo también está a su disposición. 01800-087-8817. Estamos en Twitter en @C7-Est Central. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a saludar a nuestros invitados. Ya sabes, viernes de reporteros, periodistas, y es por eso que está con nosotros Paloma Robles de Reporte Índigo. Paloma, gracias, bienvenida. Bego. Gracias. Bienvenida, con mucho gusto. También está Jorge de la Cueva, columnista del Informador. Bienvenido, Zul, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por seguirme soportando. Bienvenido, Zul, con mucho gusto. Te soportamos. No, no es cierto, claro que no. No, ¿cómo crees? Claro que no. No, Zul, bienvenido como siempre, gracias. También está con nosotros Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Señal Informativa. Gracias, Hola. Buenas tardes. Bienvenido, Víctor. Gracias también a Raúl Torres de La Jornada. Hola, Begoña. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, pues como ven, ya pasó toda una semana, ¿no? Hablando de este tema, medios de comunicación y democracia en Jalisco. No podemos dejar pasar la pregunta que a todos los invitados que pasaron por esta mesa les hicimos, ¿no? La pregunta es, bueno, pues en una palabra, ¿qué significa para cada uno de ustedes medios de comunicación y democracia? Paloma. En una palabra, ¿qué significa para mí? Pues mucho compromiso. Entonces son dos palabras. Oye, mucho, pero qué estricto. Ok, mucho compromiso. Compromiso, pues. Ok, bueno. Sí, mucho. No te limites, Paloma, por favor. Yo sé que es mucho, pero está bien, déjame compromiso. Ok. Zul. Chayote. Chayote. A ver, ¿a qué te refieres con chayote para las personas que a lo mejor no ubican? Chayote es el acto de darle una lana a los periodistas o medios para que modifiquen su opinión en torno a diversos temas o escriban amable o no, o de manera amable o de manera no amable sobre actores políticos o diversas cosas, ¿no? Okay. Famoso chayote No o payola. No necesariamente es dinero, sino también ciertas En especie. dádivas, ciertos favores, Apoyos, regalitos, condonación de multas. Plazas. Ok, bueno, chayote. Sí, no. Es una palabra. Muy bien. Víctor Manuel Chávez Ogazón, para ti en una palabra, medios y democracia. Respeto. Respeto, muy bien. Y, por favor, Raúl Torres. Yo creo crisis. Crisis. Ok, antes de irnos al corte, ahora sí que casi en un minuto, ¿por qué Paloma Robles escogió la palabra compromiso? ¿Por qué Zul de la Cueva va a ser un poco extenso, a lo mejor esto del chayote? Me aguanto hasta el siguiente corte, acabo ya me acostumbré. Ok, no, en este corte lo sacamos, ¿no? Antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte, así rápidamente, así desglosadito, rapidísimo, brevemente, Paloma, ¿por qué la palabra compromiso? Bueno, porque hay toda una relación complicada, que igual en los próximos bloques lo veremos, hay una relación complicada entre los medios y el poder que se ha simplificado al tema del dinero. Y frente a un escenario tan sólido que es cuánto me pagas y cuánto me callo, hay periodistas que procuro en lo más posible, o más bien lo soy, comprometida con mi trabajo, ¿no? Okay. Que, como lo diría Darío Restrepo, no hay medios libres, hay periodistas libres, y para eso se necesita compromiso. Muy bien, ok. Chayote, Zul. Pues ya me apartaría muchísimo, Paloma. No, chayote porque yo creo que es un fenómeno que se da muchísimo aquí en Jalisco. No tanto a los reporteros, aunque se da, como a los medios en sí. Lo voy a dejar así ahorita. Ok, muy bien. Víctor Manuel Chávez Ogazón, ¿por qué respeto? Respeto porque creo que debería ser la relación ideal, que ese respeto hagan gobierno y medios de comunicación. Sin embargo, se pierden el respeto.
Y creo que esa pérdida de respeto llega incluso hasta absurdos, hasta sometimientos, hasta algo de lo que menciona mi compañero, Zul, el hecho de a un medio de comunicación cambiar su línea editorial a base de dádiva, cierto tipo de cosas. Yo creo que eso es lo que aspiraríamos los periodistas libres, el hecho de que los medios efectivamente pidan respeto a la autoridad y exijan lo mismo. Hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco, no centrándolo a gobierno, sino medios de comunicación y democracia en Jalisco, permaneces con respeto. Me estoy refiriendo a general y lamentablemente por las experiencias que he tenido, esto no sucede solo en Jalisco, sucede en todo el país y sucede en buena parte de América Latina. Ok. Bueno, pues Raúl Torres de La Jornada, por favor, Yo ¿qué consiste la crisis? creo... Se acabó el tiempo. No, por favor, No, creo que precisamente hay una crisis de la democracia y los medios no estamos ayudando a fortalecerla, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos en el mismo tren. La relación que hay de los medios y con la democracia, con fortalecer la democracia, no creo que esté siendo completa, al menos. Hay muchos esfuerzos individuales, pero que a veces se topan con los intereses empresariales, ¿no? Ok, bueno, pues con estas palabras y estas descripciones nos vamos a nuestro corte. ¿Cuál es la opinión que usted tiene? ¿Con quién está de acuerdo? ¿Con Paloma cuando habla acerca de medios de comunicación y democracia en Jalisco? ¿O medios de comunicación y democracia tiene que ver con compromiso? ¿O tiene que ver con chayote, como dice también Zul de la Cueva? ¿Cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo con Víctor Manuel Chávez Ogazón cuando dice que es respeto entre medios de comunicación y democracia? ¿O la crisis que menciona Raúl Torres entre la democracia y medios de comunicación? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817. Nos vamos al corte y regresamos para seguir con este tema de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos cerrando esta semana del tema de medios de comunicación y democracia en Jalisco y lo invitamos a que se comunique con nosotros. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted a qué medios de comunicación se acerca para informarse? ¿A un solo medio o busca diferentes medios? ¿O dentro de los medios, por ejemplo, no sé, de la prensa, checa varios periódicos o tiene solamente un periódico, etcétera? Coméntenos su experiencia, ¿no? Como dónde se documenta, dónde se informa, ¿no? Yo con la señorita Laura. ¿Y tú también? Yo eso creo, pues. y Galavisión. Oye, bueno, creo que ese es otro programa, ¿no? La historia engarzada de Zul de la Cueva. Bueno, ok, tenemos esta llamada y bueno, a usted le invitamos a comunicarse con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8817, como ya lo hizo el licenciado Víctor de la Cruz de Lomas de Zapopan. Felicita al programa por invitar a Víctor Manuel Chávez Ogazón, ya que sus opiniones son muy acertadas. No, pues gracias por haber aceptado venir. No, gracias, al contrario, gracias por... Gracias. Y llamo. ¿Por quién llamo? A tu tocayo. Tu tocayo Víctor de la Cruz. No, muchas gracias, Víctor. A todos, gracias por su tiempo, por estar aquí. Comentas un excelente programa, le dan apertura a los medios y es mucho mejor que otras estaciones. Pues muchas gracias, Víctor. Bienvenido a Estación Central de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues en este bloque, algunas preguntillas, ¿no? Acerca de cómo ven, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, su experiencia, la relación entre medios de comunicación y el poder. Que ya hablabas tú algo de esto al principio del programa, Paloma. Sí, a mí la pregunta me hizo pensar en dónde está parado el periodista. A veces en la práctica se nos olvida. Hay muchas críticas dentro del mismo gremio que sí es militante, ¿no? Un periodista militante, que si está afiliado a un partido. Digo militante en el sentido de que si es activista, que si está afiliado a un partido, que si es imparcial. Yo soy de la idea de que frente a la crisis, frente al dolor, frente a la violencia, yo no podría ser imparcial, yo. Pero aún así pienso que no me quedo con la idea de que somos los representantes de los ciudadanos, porque no me siento.
tampoco me siento una simple observadora. En esa discusión creo que por ahí cabemos. Y ya cuando estás de frente al poder, la relación con el poder, pues hay como es un abanico muy grande, ¿no? Podríamos meterlo en matrices, por medios, por periodistas. No es mi caso, o sea, no me gustaría hacerlo de esa forma, pero sí creo que hoy en día la relación medios y poder es una relación, como lo decía en un principio, muy simple. Hay un tema de dinero, ¿no? De negocio. Los medios están sufriendo una crisis económica clara en la que los presupuestos públicos han funcionado como salvavidas a esta crisis. Un salvavidas que viene aparejado de la mordaza, ¿no? Te doy dinero para que no hables. Y en este estado está sucediendo eso. En Jalisco se está gastando mucho dinero para que haya una información homogeneizada. No lo dije yo, lo dice académicos que estuvieron en esta mesa, ¿no? Esa información homogeneizada ha permitido el control de la información. Y me parece grave que lleven 6 meses en el gobierno y se hayan gastado más de 107 millones de pesos en publicidad, una publicidad que no refleja la realidad del Estado, una publicidad que ha permitido que se confundan muchas cosas y una publicidad que representa el 11% del presupuesto total que ejerció Emilio González en un sexenio completo. En 6 meses. Entonces me parece grave considerando que esa es la relación. No veo en esta relación medios y poder un interés auténtico, ni del lado de los medios, ni del lado de las autoridades, de menos legislar los contenidos. Que los contenidos sean plurales, que los contenidos no se atengan a cuánto recibiste como contrato, que los contenidos permitan la libertad de expresión y que permitan sobre todo el derecho a ser informado. Porque en este estado, más allá, o sea, es que son muchos temas, pero más allá de lo que está sucediendo en esta crisis, está habiendo también una crisis de seguridad para los periodistas. Quizá sería bueno decirlo, en este estado se están haciendo expedientes de periodistas. Así es. Están circulando, con eso se toman decisiones en las cúpulas de poder de este estado. Además, expedientes bien mal hechos. Expedientes mal hechos, en donde se toman decisiones en este estado de las cúpulas cercanas al gobernador, y me parece grave que eso suceda, ¿no? Cuando, y nos remitimos a la idea de la relación solo de dinero. Creo que hay mucho más que decir. Es decir, el dinero, esta relación de dinero es como la punta del iceberg. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes en esta relación entre medios y el poder? Detona muchas cosas. Víctor Manuel, Sí. Zul, Lo que pasa es que efectivamente al referirme al respeto, es una palabra crucial, porque creo que cada quien tiene que tener su entorno, o sea, unos a gobernar, otros a informar, ¿sí? Y el respetar las actividades, eso es trascendental para una democracia. En esa democracia, el gobierno tiene sus responsabilidades y sus obligaciones, como medios de comunicación también las tenemos. Y creo que también ahí nos perdemos. Y les voy a poner un ejemplo que ya lo había mencionado. Cuando lo del 22 de abril, que para mí es un parámetro periodístico, había medios que, la verdad, pues al último que escuchaban era al ciudadano. Y bueno, cuando vino la tragedia, solo pocos periódicos consignaron, solo pocos medios consignaron las denuncias previas de que olía a gasolina. Explotó, todos sabemos las consecuencias, y muchos de esos medios pagaron caro esa osadía porque perdieron credibilidad, en fin, ¿no? Entonces, creo que basado en eso es algo de lo que no se alcanza a considerar por parte de la autoridad respecto a la importancia que tienen los medios de comunicación. Creen que todo es el entorno político y es cuando empiezan los manejos o el brazo tratando de tener sometidos a los medios de comunicación a base de muchos aspectos. El aspecto económico, que es una crisis que se vive, insisto, a nivel nacional. Estado que vas, estado periodista que platicas, pareciera que lo último que están esperando muchos periodistas es que llegue una crisis económica a su medio o que la iniciativa privada, que también poco invierte en los medios de comunicación, pues deje de hacerlo, porque entonces tendrá que someterse a estar sujeto dependiendo de la
publicidad oficial, que es la que mantiene, como bien dice Paloma, a muchos medios. Y que no va a dejar de mantenerlos, porque incluso hay modelos europeos donde incluso algunos gobiernos tienen una parte de su presupuesto destinada a los medios. Yo diría más bien es la forma en cómo se reparte. Porque siendo equitativo con todos, pues ayudas a, por ejemplo, que subsistan los periódicos, que no es la misma condición que las televisoras. Porque los periódicos sabemos que el nivel de lectura va bajando en la sociedad, cada vez leen menos o buscan menos el papel, en todo caso se inclinan por cuestiones electrónicas y pues esto provoca que la crisis sea más severa ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que ir evaluando esos aspectos de la relación, no solo de los medios con el gobierno, la relación que se pierde con el ciudadano, esa desconexión que yo considero la más grave, porque sí, son negocio, pero por otro lado hay que dejar muy en claro, tenemos una función social con que cumplir. Cuando un medio de comunicación deja de cumplirla, ya no es medio de comunicación. Y recuerden que la semana pasada recibimos una llamada de una señora que decía que antes los periodistas iban al centro, se acercaban a las personas, y que ahora, pues no, ya no estaba tan cercana. Creo que es esa relación que ya está un poquito más lejana de la ciudadanía. Zul, Raúl, es parte de la crisis. Bueno, parte de la crisis. Yo creo que al final, o sea, medios y poder se van juntando y se van mimetizando, o sea, al grado de decir, la prensa es el cuarto poder. Y entonces gente que cree es como que... una Secretaría de Estado. Ajá. Y entonces resulta que de veras el periodista se cree potentado o detentor, empoderado, o sea, con eso, o sea, porque tiene acceso a ciertos círculos políticos. Y hay una mímesis que se refleja después incluso en las estructuras de los medios, que son sumamente verticales. Entonces, y lo que decía, la misma democracia, o sea, más allá de los medios, la democracia de este país, bueno, no es cierto que tenemos una democracia consolidada. Hubo un intercambio de partidos, pero no hubo una transición democrática, como se le ha querido llamar. Yo creo que falta un montón. Y en ese sentido me refiero, los medios, como decía Víctor, bueno, tenemos algo que hacer ahí, pero no lo estamos haciendo. Estamos preocupándonos de lo que pasa ahí arriba, en la cúpula donde está el poder. Y muy pocos realmente se están interesando por ver todo lo que está debajo. Y cuando es así, bueno, un ejemplo, lo que sucedió en la marcha del 2 de octubre, ¿no? Sí. En el Distrito Federal. Ahora, ¿cuándo? ¿En el 68? No, ahora, esta pasada. Antier, ok. Que, bueno, volvemos a lo mismo, o sea, estamos viendo represión, agresiones, infiltrados, todo, y casi nadie lo dice, ¿no? O el hablar de, o sea, ahora el anarquista, por favor. Mochila. Ajá. Que es el guante blanco. Y el otro, claro. ¿Cómo se llama? El manual ese de autodefensa. Y entonces, y todos son anarquistas, por favor, no entienden ni lo que es ser anarquista. Pero ya hay un estigma sobre un tipo de personas, ¿no? Que es una línea editorial del Estado. Es como dentro del tema del 2 de octubre pasado, no, y que eso es lo importante, la mochila. Y no solo eso, que la gran mayoría de los medios han retomado como cierta, como única. Claro. ¿No? Sí, y eso es un telefonazo, pues, ¿no? Claro, de la línea es esta. Y la nota va en ese sentido, de estos provocadores que están jodiendo a los bello pobres, y noble Estado. a los pobres e indefensos policías. Y no se ve, o sea, sí dicen, bueno, el 99% de la marcha fue pacífica, pero ¿y el sentido de la marcha, qué era lo importante? O sea, recordar lo que era, o sea, de qué se venía hablando en la marcha. Entonces, claro, a eso me refiero, ¿no? Hay como esa mímesis del discurso del poder en la que nos estamos enfrascando. Que además miente y maquilla realidades, ¿no? Porque un periodista, un policía aventando una piedra a una multitud, está bien porque le estaba tirando a un anarquista. Claro. Pues, ¿no? Ese fue el argumento del 1 de diciembre de aquí. Sí, es lo mismo, sí. Yo creo que siempre ha sido lo mismo, ¿no? Es decir, en el Tlatelolco anterior, la nota del día fue el pronóstico del tiempo y lo que estaba pasando en los cines. Y ahora también, ¿no? Antes existía una cosa que se llamaba PIPSA, que le vendía el papel a los periódicos y demás, que era del Estado. El papel de imprenta para periódicos solo lo vendía el Estado. Lo vendía a crédito permanentemente, no hay problema, no te cobro. Y luego, cuando el medio se ponía rejego, me debes como 1,000 millones de pesos.
Entonces era un mecanismo como ahora es el anuncio, ¿no? Ajá. Es el mismo mecanismo, como es el mismo PRI, aunque el PAN no era diferente y no creo que otros sean, ¿no? El Estado hace eso. Yo creo que el periodismo es naturalmente incómodo. Y si no es incómodo, no es periodismo, pues. O sea, el periodismo da lata. El periodismo habla de problemas. El periodismo no hace fiestas. Esas son crónicas de sociales, pues, ¿no? El periodismo señala problemas, señala actos de corrupción. El periodismo desenmascara problemas, ¿no? Y ahora el periodismo es tan barato que los medios pueden decir, hoy, como hoy un medio en la mañana, ¿no? En el Congreso compraron 10 millones de pesos de galletas y un diputado gasta 100,000 pesos en gasolina al mes. Y no pasa absolutamente nada. Porque hay un desprestigio tal de la política y los medios que los medios ya ni siquiera cuando dicen algo importante son capaces de hacer eco o de hacer mínima mella en la realidad. A menos que sea la señorita Laura llorando, que es una estrategia, perdón, del Estado trabajando con mucha claridad de la mano de una televisora, ¿no? Los periódicos son una empresa, también eso hay que decirlo. Claro. Los medios de comunicación son una empresa y sirven, como toda empresa, a sus clientes. Antes, el cliente era el señor que compraba con sus 10 pesitos el periódico. ¿No? Claro. Ahora, pues el cliente es la marca de detergente cuyo dueño considera súper obsceno el cartón político de la semana y lo baja. Entonces, ¿a quién sirven los periódicos? Pues yo creo que a la ciudadanía no, los medios en general. Y esa es una grave, grave parte del problema. Claro. Ok, tenemos que ir a nuestro corte, entonces esperamos que usted también se comunique con nosotros. La relación de los medios con el poder, ¿cuál es la relación que usted tiene con los medios? ¿Qué tan cercanos lo siente? ¿O usted qué tanto se acerca a ellos? ¿O cómo? También, hablando de la ciudadanía, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos hablando acerca de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Esta tarde nos visitan, como todos los viernes, Paloma Robles, de Reporte Índigo, está Jorge de la Cueva, columnista del Informador, Víctor Manuel Chávez Ogazón, del Occidental y Señal Informativa, y Raúl Torres de La Jornada. Esperamos su comunicación. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos cerrando esta semana con nuestro tema Medios de Comunicación y Democracia en Jalisco. Tenemos la comunicación de Luis Arana de Tonalá y él dice: sí podría haber una comunicación entre el gobierno con los medios de comunicación, pero mientras existan gobiernos corruptos que se presten a ese tipo de cosas, entre comillas, pues no habrá ese logro. Un saludo a todos los periodistas invitados. Es que es parte del respeto que mencionábamos. Se pierde ese respeto y se pierde la comunicación y domina la cartera, dominan los expedientes negros y vamos... Sí, no, y los medios que dicen, no me respetes tanto. Exactamente, ¿no? Y es parte, ¿no? Y se pierde el respeto con la ciudadanía, es como se pierde esa conexión. Porque es importante, fíjate, yo platicaba con algunos periodistas y hay estados como Nayarit, Veracruz, incluso Yucatán, que en la noche a algunos periódicos les llega desde el gobierno del estado la opción de sus cabezas de primera plana. No te en serio, pases. Es en serio. Y les puedo dar los medios. Sí, ya no es solo la llamada, o sea, para rectificar la información. Les mandan y dicen, esa debe ser, esa puede ser tu primera plana o esta. ¿Cómo ves? Así es que, imagínate, eso es una falta de respeto al medio. Claro. Y más que lo sepan los periodistas, porque hasta trasciende el jefe y vamos, entregan ellos. Y no hacen nada. Sí, y ahora, podrán brincar, patalear, pero hay una cosa que decía uno de los investigadores que tuviste aquí el miércoles, si mal no recuerdo, que el martes. Es el hambre. Un periodista tiene que tener un salario. Claro. Y obvio, sobre todo quienes van empezando. Pero ¿sabes qué, Víctor? Pues pueden llegarlos a someter. Y ellos traen sobre todo una idea quizás falsa de lo que puede ser esta profesión. Porque ellos dicen, pues es que entran por una necesidad, como todos entramos a un trabajo.
pero a base de tiempo y de esfuerzo se puede ser un periodista libre, que ese concepto yo estoy muy de acuerdo. ¿Sí? No hay medios libres, sino periodistas libres. Pero basado en eso, pues es obvio que termina finalmente sometiendo a un periodista y queda engañado de lo que es el periodismo, porque queda sujeto a que, bueno, entonces si nos llega dinero y subsistimos, entonces pues podemos seguir haciendo esto. Y hay quien, y está la otra cara, Víctor. Hay quien dice, no, yo sinceramente no prefiero que no me den dinero, no lo hablo como en hipotético, pero entonces ¿de qué subsisto? No, pero además, o sea, entonces, entonces vemos a periodistas que tienen o dobles oficios o 3 trabajos. Porque no tienen un sueldo digno. O que brincan al gobierno del Estado, como es el caso. O sea, porque, como decían, pues el periodista tiene hambre, pero siquiera, o sea, fueran sueldos dignos. La verdad es que es un oficio muy mal pagado, con muy pocos derechos laborales, y de cada verdad, vez menos. Cada vez menos. Y bueno, nos la pasamos en las páginas de los diarios y de los noticieros diciendo, ¡hey, los derechos laborales de ellos! ¡Hey, los de ellos! ¿Y los de acá? Sí, ¿no? El gobierno, y aquí hablamos de la enorme diferencia de este país, y yo creo que es un enorme ejemplo de corrupción, dice, hay que darles sueldos millonarios, ofensivos y asquerosos a los buenos para nada de los diputados y senadores para que no sean corruptos, ni funciona. Pero les dan sueldos míseros, super cerdos a estos señores. Y bueno, y el periodista que se supone que gana 4,000 pesos, ¿no? Hay periodistas, sí, de verdad. Hay sueldos de 4,000 pesos y dices... Trabajan todos, esos son los camiones, pues, ¿no? Claro. Y el changui. Claro. O sea. Hablando de eso, digo, que tocas el tema, ¿no? Con los diputados. Los medios son... La diferencia, ¿no? Son, ¿pueden llegar a ser enemigos de los políticos? Pueden llegar a pelearse. ¿O son enemigos de los políticos? No, mira, yo creo que de verdad, o sea, en este sentirse de veras como parte del poder, como un punto de influencia, o sea, cosas que bueno, me parecen absurdas, llegan a negociar a veces, ¿no? O sea, y la traigo con eso, un medio puede agarrarse contra uno, o sea, lo hemos visto, bueno, hay medios que están contra el auditor y tiro por viaje, lo que sea, ¿no? Bueno, hasta pero que no caiga. Que el auditor... No, claro, a ver, es un personaje, ¿no? ¿Se la ganó? Pero a lo que me refiero es, o sea, se pueden agarrar con uno y dale, pero luego, por otro lado, negocian con otro. O sea, es una... No, o le dejan de dar cuando ese uno llega con el sobre. Lo que veo ahí es que la relación medios y poder es muy poco transparente. Es que ese es el asunto. A lo más que podemos acceder y decir, bueno, ¿qué tanto podría venderse un medio es que tanto dinero está recibiendo? Ese es como un pequeño punto de análisis, pero es mínimo, porque eso no representa... Quizá podría representar su línea editorial, pero no representa toda la línea editorial del periódico. Y ahí te metes en un embrollo tremendo de qué sí y qué no, con quién sí se negocia y con quién no. Exacto. Y de entrada parece loco pensar que se negocia, pero se negocia, ¿no? Claro, o sea, claro. Porque aquí hay que destacar, no solo los medios de comunicación están en riesgo de ser sometidos por un grupo que está en el poder, ¿eh? O sea, hay muchos grupos en la sociedad que atentan contra los medios, o sea, incluso... Me ha tocado vivirlo en algunos medios, o sea, corrientes culturales, corrientes de tecnócratas, gente que se dice, incluso que no está en el partido o en el gobierno, dicen, ese medio hay que bloquearlo y lo bloquean. O sea, ¿por qué? Porque no atienden a sus intereses. Sí, esa es una parte inicial. Otra parte que me llamaba la atención y que resalta Paloma, precisamente es ese detalle, el hecho del pleito con el funcionario. Primero, estoy de acuerdo, el concepto cuarto poder, no sé por qué, quién lo dio, pero está equivocado. O sea, para empezar, no sé por cuarto poder. La Constitución señala 3 poderes y hasta ahí. El cuarto ni existe en la Constitución. No, y aparte años, ¿no? De mencionar así como el cuarto poder. Ese es un absurdo y creo que no. Nuestra labor es informar, e informar de todo. ¿Sí? La situación aquí está en que bajo ese concepto incluso nos quieren tratar igual o peor, como se tratan los diputados entre gobernador, como se tratan, y los medios no es así. No. O sea, ellos tienen que soportar la crítica, porque te puedo decir, incluso la piel delgada afecta hasta a los que no están en el poder. A mí me ha pasado, yo he cuestionado a excandidatos
y son los más chillones que los otros. O sea, y eso es increíble, que quien aspire a tener un puesto de elección popular y que sepa que va a ser sujeto a crítica, puesto que se vuelve en un ente público, pues no soporte un cuestionamiento. O sea, creo que eso es totalmente absurdo. Y de ahí creo que nosotros no nos peleamos, informamos, damos a conocer las cosas. Si les molesta, es su problema. Yo siempre lo he dicho así. El tema es si te dejan o no te dejan informar, y ahí es donde sí entramos en un conflicto de intereses. A mí, que me impidan informar algo, realmente me atenta contra uno de mis principios más profundos de cuando yo me considero periodista, que es el derecho a informar y ser informado. Cuando se me impide eso, me siento sometida. Y entonces sí podríamos hablar que quién es enemigo de quién. Pero es algo muy personal, ¿no? Es algo muy personal. Razón. Lo que pasa es que el pleito nace cuando la nota aparece. Exacto. O sea, esa es la realidad. O poquito antes, porque ya están hablando de la redacción. Ya están hablando las redacciones. Exactamente, ahí tu pleito es con tu redacción o con tu... O sea, y dices hasta dónde llega el alcance o el pulpo, ¿no? Pero en ese sentido, y estoy de acuerdo con lo que dice Paloma, no, pues eso es más grave todavía. O sea, molesta más, indigna más, y creo que es parte de la realidad que vivimos. Bueno, perdón. ¿Por qué? Porque me voy a pelear con Víctor. Yo creí que con algún político. El saco. A ver, por favor, sí. El asunto del cuarto poder. La relación entre medios y poder, yo creo que tiene mucho que ver con que medios se confunden con el poder, se mezclan y se unen. Claro. Sí son poder. Y se convierten en instrumentos de propaganda del Estado, ¿no? Pero son los más nocivos. Sí, pero existe. Y sí es un poder. Vuelvo a la señorita Laura. La señorita Laura y son los más vistos, es un poder tremendo. En cambio, el verdadero periodista está bien solo. Lo matan y nadie dice nada, porque es incómodo. Otra vez vuelvo a que el periodista es incómodo, ¿no? Lo corren de su medio y le dan una indemnización de una pluma. Sí. Y se aguanta, pues, ¿no? El periodista está bien abandonado. Yo creo que más que la relación de medios con poder, es la relación de medios con libertad y medios con democracia. Claro. Y en ese sentido, yo veo que la respuesta está en las redes sociales, ¿no? Yo creo que un zapatero que se gana la vida de zapatero remendón, que sabe usar Twitter, tiene mucho más libertad ahorita que un reportero. Y aún así, Zul, ya estamos encontrando evidencia de cómo los propios gobiernos se han apoderado de los espacios, de las redes sociales, ¿no? Y hay empresas pagadas de manera millonaria para controlar las tendencias y audiencias en Twitter. Y quien controla las redes del gobernador son empresas privadas, ¿no? O sea, esos espacios que aparentemente son los más libres también están siendo cooptados de alguna forma, de otra forma, y quizá más sutil. Más que cooptados, peleados. ¿No? Es un territorio que se pelea. Peleados. Okay. Y hay actores que son cooptados. Y pienso que, bueno, sí, la solución podría estar en las redes, como cuando nos dicen a los periodistas, la solución está en el periodismo digital. Sí, bueno, pero yo todavía me dedico al impreso, ¿no? Pero además... Y creo que no hemos atendido al problema inicial y seguimos, que es la crisis como tal, no hemos sabido darle salida a esa crisis y seguimos viendo cosas tristes como despidos, ¿no? Los despidos de la jornada de la semana pasada, los despidos de Milenio, los despidos del Occidental, del Informador. Es que... los cambios de estación de compañeros nuestros periodistas porque no atienden una línea editorial o porque se presume que no atendieron una línea editorial. Y esto está pasando y nadie dice nada, ¿no? Porque los periodistas estamos sometidos a los que todavía tenemos marca, pues que no se diga nada. No diga nada. Y a los que están fuera ya no son periodistas, ¿no? Okay. Eso se me hace muy duro. Somos en general medio lentos para convertirnos en actores principales. Claro, por la resistencia y por el papel que desempeñamos dentro de la sociedad, ¿no? ¿Dónde estás parado? Cuando ¿no? la violencia empezó a alcanzarnos aquí en Jalisco, que a un compañero del Informador lo robaron y lo golpearon en Chapala y demás cosas pasaron, y el medio no se portó a la altura de las circunstancias. Tuvimos reuniones
al respecto de esta y otras violencias que veíamos que era posible que se vinieran, y nuestra gran respuesta fue: no tenemos ni la más remota idea de qué hacer. Pues las amenazas que se vinieron en el sexenio de Emilio. Nada Muy más. bien, Sí, pero no, ya. no termine. No, redondea tu idea, El tema de la antena, ¿no? Este señor Alberto Jiménez, pagado por el gobierno del estado para amedrentar a periodistas, sobre todo en las redes. Y hoy lo estamos de nuevo viendo replicado con estos expedientes que se están armando por ex periodistas que quizá no encontraron el espacio, que en esta crisis que todo el mundo estamos, encontraron una salida en los gobiernos atentando contra los que todavía estamos de este lado. Y eso me parece pernicioso. Y perverso. Perverso. Y qué chafas que son. Con esto nos vamos a nuestro último corte. Con esto nos vamos a nuestro último corte. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8817. El tema, medios de comunicación y democracia en Jalisco. Están con nosotros periodistas y reporteros. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Ya de regreso en Estación Central y tenemos llamadas, personas que se han comunicado al 3030-5307 o también quien se ha comunicado desde la Lada Sin Costo, 01800-087-8817. Recordándole, esta tarde son medios de comunicación y democracia en Jalisco, como Fernando Alfaro. Fernando Alfaro comenta: el señor Jorge de la Cueva no sabe de lo que habla sobre lo sucedido en Tlajomulco. ¡Tlajomulco! Tlatelolco, perdón. En Tlatelolco, sí, no, una disculpa, don Fernando. Tú tampoco sabes de lo que hablas. Yo tampoco, leí mal. Lapsus Alfaros. Reitero. Fernando Alfaro dice: el señor Jorge de la Cueva no sabe de lo que habla sobre lo sucedido en Tlatelolco. Los policías estaban autodefendiendo, tienen familias y debían defenderse. ¿Creen que el pueblo va a soportar este tipo de situaciones? Pregunta. Y dice: primero vean la historia y vean por qué fue la situación. Eso específicamente dijeron los periódicos, ¿no? De hecho, los periódicos dijeron que no había pasado nada, si estamos hablando del primer... Del 68. Del primer, ahora estamos hablando de... ¿Cuál es la primero de octubre? Tlatelolco, ¿De hace qué 45 desvergüenza. años o hace 2 Sí. días? Entonces, pues yo creo que hubo de todo como en botica, señor, ¿no? Yo creo que hubo policías que se defendieron, yo creo que hubo policías que estaban mal entrenados, yo creo que hubo policías que abusaron de la fuerza, como del lado de los manifestantes, hubo también abusos y excesos, ¿no? Creo que un policía entrenado y cuyo deber es defender el orden y la paz y las buenas costumbres y demás, no debe agarrar una piedra y lanzársela a una multitud como se vio en una foto. Si eso es estar mal informado, pues bueno. Y hay un video de una familia que estaba en una tienda de abarrotes que fueron golpeadas hasta las niñas. O sea, eso sí es una realidad. El video apareció 2 días después. Es un video privado que subieron a YouTube, pero sí es un testimonio y es real, que donde un grupo de policías, por sacar a un muchacho de una tienda, golpean a 2 mujeres y 2 niñas. Entonces sí hubo abusos, es definitivo, pero también por otro lado hubo excesos, ¿no?, de los 2 grupos. Hubo de todo. Y digo, y sobre el que tienen familias y necesitan ganarse la vida, pues como dice la consigna, ¿no? Esos del casquito también ganan poquito. Sí. Sí. Javier Garavito, de la Colonia Independencia, felicita a Sergio, director de C7, por el programa Estación Central, y comenta: el reportero del Informador, Jorge de la Cueva, le quita seriedad al programa. Las risas saturan el audio. Voy a tratar de reírme con un poco más de seriedad. Le pido una disculpa si tiendo a reírme demasiado. Se le llama chayote cuando el gobierno da dinero a los reporteros, porque hace 50 años en Los Pinos, con el presidente de la República, los reporteros se escondían debajo de una chayotera y se les daba dinero, hablando de... Pues ahora ya no hay muchas chayoteras, pero Sí, como no sé si habrá que inventar otro concepto. decía un amigo mío. Pasó por el sobre amarillo. Dice un amigo: a mí no, yo no me dejo sobornar porque no me han ofrecido. No se ha presentado. Bueno, jóvenes, pues conclusiones, aportaciones acerca de los medios de comunicación y democracia en Jalisco. Creo que se ha hablado de diferentes perspectivas, realidades, ¿no? Se ha aterrizado aquí en Jalisco, situaciones que están sucediendo no solo aquí en Jalisco, sino a nivel nacional también. Pues este espacio de conclusiones, por favor, ¿quién quiere empezar? Empezamos con las damas. Paloma Robles, sí, muy bien. Paloma, tu aportación Bien, en este espacio. En primer lugar quisiera decir o reiterar el hecho de que frente a una crisis que lleva de la mano la posibilidad de perder el derecho a ser informado
con información plural necesaria para la democracia, sería muy importante que desde el lado de los gobiernos, de quienes ostentan el poder, vean que la publicidad no debe ser una mordaza, sino un derecho que debe ser tutelado de alguna forma. Y eso tampoco nos exime a los que estamos del otro lado, medios, empresarios, sociedad civil, academia, de exigir también audiencias críticas, generar espacios para las audiencias críticas, buscar que haya mejores contenidos. Y en ese buscar que haya mejores contenidos hay ciertas responsabilidades de parte, sobre todo, de los empresarios de los medios de comunicación para generar espacios en los que los periodistas puedan desarrollarse bien, ¿no? Que tengan las mejores condiciones laborales para poder llegar a eso y bueno, y buscar que se procure la pluralidad de los temas en esto. Ok, gracias, Paloma. Zul, Raúl, Víctor. Zul, bueno, Raúl. Raúl. Vamos con Raúl. Yo lo que creo es que sí, esta crisis se está agravando, que nos toca como periodistas o personas que trabajamos en medios de comunicación discutir más sobre ella, que les tocaría a los dueños de los medios entender que también tienen un rol y un papel como empresarios o como periodistas, cada uno se asumirá como lo quiera, y que tiene que ver precisamente con eso, con ver primero hacia adentro, hacia su empresa, hacia sus trabajadores, porque desde ahí se construye la democracia también. Y bueno, y como periodistas yo creo que debemos de pensar que no porque las cosas son así, tienen que ser así, que no porque así suceda o porque así se acostumbre, debe de ser así o está bien que sea así, que podemos hacer otra cosa, que hay un montón de caminos que tendremos que explorar, que tendremos que ver y yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a construir un discurso, no como lo hemos venido haciendo, lo que declara el político, el empresario o la misma gente, sino construir un discurso, es decir, ponernos y meternos también en eso, porque no hay, yo no creo en la objetividad, yo creo que somos personas hablando de personas y tenemos que involucrarnos en ese sentido. Gracias, Raúl. Víctor, Zul. Bueno, yo quisiera concluir con una parte importante. Primero, destacar que, como ya mencionábamos, los medios son empresas que tienen dueños y que sufren crisis como cualquier otra empresa. Muchos de los recortes que se han tenido precisamente radican en ello, en que son empresas que necesitaban hacer ajustes de tipo económico. Pero una crisis económica, como cualquier empresa, no debe de someternos al poder, ¿no? A quien está en el gobierno y pretende que sea así. Por otro lado, mandarles el mensaje a quienes gobiernan que la crítica es importante, hace crecer, lejos de lo que muchos piensan, no embrutece ni disminuye capacidades, por el contrario, de recibir la crítica. Ojalá. De recibir la crítica, pues llega en todo caso a servir, a ser mejores, ¿no? Y creo que ya para estos tiempos pues es mejor asumir esa situación de que si se recibe un cuestionamiento, pues sea para enmendar la acción que se está realizando, ¿verdad? Porque lo otro es impunidad. Y lo vemos en claros ejemplos que se han suscitado como en el Congreso, como lo que se ha descubierto a diario, y así podría mencionar otros ámbitos del poder, donde eso sí no podemos dejar pasar a los periodistas, porque permitir que sigan saqueando instituciones, que sigan deteriorándolas, eso no puede seguir. Entonces, no confundan en un momento dado la crítica con el hecho de que nos convertamos en sus cómplices. Los periodistas no estamos para ello. Muy bien, gracias, Víctor. Zul de la Cueva. Digo, un poco por ahí. Yo creo que los medios se están convirtiendo en el medio de una guerra epistolar entre las verduleras que constituyen los grupos políticos, ¿no? Es una guerra de cartitas. ¿Sí? A mí me gustaría ver menos declaracionitis, menos qué dijo quién, y más periodismo de fondo, más periodismo que refleje y explique la realidad, ¿no? Porque mientras los medios no reflejen la realidad, pues fracasan en su cometido, en su deber. Y creo que aquí, pues, ouch, vamos bastante mal.
pues tenemos las últimas llamadas. Gracias, Zul. Raúl Muñoz comenta, como activista social admiro y respeto mucho a los periodistas valientes como los que están en el panel, porque sin ellos nosotros no tendríamos voz. Sabemos de los peligros que corren a diario, ya que en este momento histórico que vivimos, los que atentan, los que detectan el poder político, detentan, gracias. El poder político y económico le apuesta a tener un pueblo desinformado y callado. Y José García, de la colonia Estado Jalisco, felicita el programa. Muchas gracias. Pues bueno, nos vamos. Muchas gracias por haber venido, Paloma. Yo pienso que más allá de eso, sigue habiendo proyectos que valen la pena, sigue habiendo periodistas a quien seguir, periodistas que no necesariamente están dentro de un medio, periodistas libres que están constituyendo una forma alternativa de información y que es importante, que ahí sí las redes sociales sí funcionan, que ahí sí las plataformas alternas funcionan y creo que es importante también en esos espacios buscar pues mejores contenidos. Claro, muchas gracias, Paloma. ¿Y el tema de la siguiente semana? El tema de la siguiente semana es la iniciativa de ley de libre convivencia. Muy bien. Libre convivencia o no libre convivencia aquí en Jalisco. Un saludo al PAN y a Movimiento Ciudadano. Bienvenidos la próxima semana. y bueno, oigan, pues es que es viernes, ¿no? Entonces, un saludo para don Javier Garavito. Es viernes, don Javier, denos chance de reírnos un poquito, ¿no? Sí, háganos el paro. Muchas gracias. Es viernes, insisto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Paloma Azul. Gracias, Víctor Raúl. Gracias, Begoña. Gracias también a usted por habernos sintonizado aquí en C7 Jalisco. Lo dejamos en compañía de Nidia Cervantes con C7 Sociedad. Hasta el próximo lunes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.